Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un video más y esta vez vamos a hablar sobre una obra de Rumiko Takahashi que he mencionado muchísimo en mis videos. De hecho la menciono casi cada 2x3, pero que de momento no había tenido el chance de dedicarle un video personal o exclusivo para esta serie. Y esta serie es One Pound Gospel, o también conocida como One Pound no Fukin, o en español traducida como Una libra de evangelio. Esta serie de Rumiko Takahashi fue publicada en la Weekly Young Sunday durante los años 1987 hasta 2006 con capítulos esporádicos. Esto significa que los capítulos no salían cada semana, sino que salían de vez en cuando. Significa que la serie tiene nada más un total de 37 capítulos compilados en 4 volúmenes publicados para Estados Unidos por Viz Media, y creo a Latinoamérica y a España, tengo entendido, nunca llegaron a publicarse los volúmenes. Si me equivoco, recuerden siempre dejarlo en los comentarios. Pero lo más importante es lo que más me gusta de esta historia. Pero hablemos un poco más de qué trata. One Pound Gospel nos cuenta la historia de Kosaku Hatanaka, un chico de 19 años que es un boxeador profesional, y la historia de la hermana Ángela, también conocida como Mary, ese nombre se revela mucho más adelante, que es una novicia, o sea, una monja como en especie de entrenamiento. La historia nos habla justamente del romance que se da entre Kosaku y esta monja, que va por el nombre, su nombre de novicia es la hermana Ángela. La verdad no soy muy cercana a la religión católica, a pesar de que vivo en un país católico, pero, tengo entendido que sí, muchas novicias se cambian el nombre una vez que entran al noviciado, y obviamente toman ese nombre ya por completo después de dar sus votos. Las novicias son monjas que no han dado sus votos aún, así que teóricamente aún no son monjas por completo. Y esto es un elemento bastante importante en la historia, porque para mí es lo que lo hace mucho más interesante que si fuera una monja ya hecha y derecha como tal. Kosaku es un boxeador de 19 años que dejó los estudios a los 16 años justamente porque su entrenador le vio potencial tras avanzar a la categoría de profesional y vencer a uno de los boxeadores como más prolíferos durante esos años, cuando él tenía 16. El problema de Kosaku es que después de esa victoria no ha vuelto a tener más victorias. ¿Y esto por qué se dio? Y eso es bastante sencillo y lo explican desde el primer capítulo, pero es uno de los problemas más recurrentes dentro de toda la historia. Y esta es que Kosaku no puede seguir su plan de dieta, y esto es porque Kosaku es una persona que come bastante, y estas personas obviamente al comer bastante y estar en un deporte que implica controlar tu peso para conservar tu categoría, pues obviamente le genera problemas y conflictos, porque para mantener su peso empieza a sentir hambre, y una vez que pasa la toma de peso, lo que hace es comer desmedidamente, y esto obviamente le puede provocar ciertos problemas al momento de pelear, como ya se ha mencionado en los mismos capítulos, donde incluso llega a vomitar en el ring. Y esto obviamente le ha creado una mala fama de que muchas veces ni siquiera llega a su peso para las peleas, y obviamente esto lo ha relegado a pesar de ser un boxeador profesional, a ser básicamente una burla o una especie de burla para el mundo del boxeo. Pero sigue siendo el único boxeador profesional que ha dado su gimnasio, y entonces obviamente es difícil para el entrenador dejarlo ir. Como dije anteriormente, esta es una historia de Rumiko, esta es una historia que tiene romance, y el romance básicamente es entre Kosaku y la hermana Ángela, hermana a la que va a visitar para confesar sus pecados, y básicamente sus pecados es las veces que rompe la dieta y come de más, básicamente confesando un pecado de gula. Pero obviamente dentro de los primeros capítulos descubrimos que Kosaku en realidad no es completamente religioso, o incluso más adelante podemos ver que no entiende la religión católica del todo, pero simplemente va a confesarse con la hermana Ángela por su interés romántico
hacia ella. De hecho, incluso en el primer capítulo ya vemos una confesión de su parte diciéndole a la hermana Ángela que la ama, pero la hermana Ángela básicamente rechazándolo porque ella está consciente que su condición de monja le impide tener cierta relación con Kosaku más allá de una simple amistad, y se lo deja claro en ese mismo primer capítulo. Y ahora sí, mi opinión y digamos, comentarios sobre One Pound Gospel como obra de Rumiko Takahashi en general. A mí me gusta muchísimo. De hecho, la primera vez que la leí fue por ahí del año 2013 y recuerdo que fue justamente investigando sobre algunas otras cosas y leyendo Kyoukai no Rine, alguien en algún punto mencionó One Pound Gospel, yo no la conocía y la busqué. Leí el manga completo ya que en 2013 todavía se podía encontrar completo por internet. Lamentablemente, en la búsqueda que hice para poder hacer este video, no encontré los capítulos más allá del volumen 3, lo que significa que básicamente el volumen 4 está desaparecido de internet, y tengo entendido que es porque Viz Media hace reclamos por copyright si muestras el capítulo 4 en algún lado en el vasto internet. Por otro lado, por internet actualmente sí se puede llegar a encontrar los 9 capítulos del drama que salió basándose en la historia de One Pound Gospel. Yo la verdad ese drama no lo he visto, yo solamente de One Pound Gospel leí el manga y vi la OVA, pero el drama no lo he visto. Si ustedes creen que el drama vale la pena, déjenme en los comentarios para ver si le doy una checada más adelante. ¿Qué es lo que más me gusta de One Pound Gospel? Yo creo que es, en primer lugar, una de las dos obras de Rumiko que se asemejan muchísimo más a algo que podría estar dentro de la cotidianidad de las personas. ¿A qué me refiero? Yo no había visto Meso Nikoku hasta muy recientemente, que como ustedes ya saben, en mi canal tengo una serie de videos comentando los capítulos conforme los voy viendo. Pero también cuando vi One Pound Gospel no había visto Meso Nikoku, y en ese momento para mí One Pound Gospel era la única serie de Rumiko Takahashi que tenía una temática mucho más real pero muy bien trabajada. Obviamente ahora que he visto Meso Nikoku veo que son estas dos series de Rumiko Takahashi las que tienen esta temática bastante bien trabajada y bastante más realista, pero obviamente se trata de forma distinta ya que son dos historias completamente distintas. Y debo decir que One Pound Gospel tiene muchísimos aciertos, y me encanta mucho cómo lo trabajó Rumiko Takahashi a través de los capítulos. ¿A qué me refiero con esto? Cuando la vi, por un momento llegué a pensar que iba a ser la clásica obra del boxeador, porque sí son de Latinoamérica y han visto productos mexicanos de alguna u otra forma, ya sea novelas o películas. Siempre que hay un boxeador involucrado, siempre hay también una mujer que llega a sus contiendas, a sus peleas, y sorprendentemente le da como fuerza para ganar. Y cuando la vi y leí los primeros capítulos, sí va, más o menos, sí utiliza Rumiko ese cliché. Pero debo decir que a la vez también le da la vuelta muy inteligentemente, porque la hermana Ángela no es la única motivación que tiene Kosaku dentro de la historia para poder ganar sus peleas. Dentro de la misma historia podemos ver a Kosaku pelear, por ejemplo, el pago de una cena de un buen corte de carne. Entonces, obviamente, Kosaku, no sé si su carrera como boxeador no se centra únicamente en la hermana Ángela, aunque también llegan a darse ciertos capítulos donde así lo pareciera, pero funcionan bastante bien en el plano romántico y no se sienten tanto como un cliché. Por otro lado, la forma en la que aborda Rumiko el hecho de que la hermana Ángela sea una novicia me gusta bastante, y esto es algo que voy a hacer una aclaración aquí, y creo que va a ser el punto nodal de este video y de este comentario. Porque el romance de One Pound Gospel me parece bastante bien trabajado, a pesar de que, como ya dije, en países latinoamericanos muchas veces hemos visto historias así. Y es porque justamente algo que se agrega a esta historia es el factor Japón o el factor Asia. En Asia, las religiones que más dominan no son las religiones que se basan en el catolicismo. En este sentido, lo que quiero decir es que en Japón la mayoría de las personas profesan una religión distinta a la católica.
mientras que en países latinoamericanos podríamos entender un poco más que se dieran historias así, donde alguien que se encuentra dentro del clérigo se enamore de alguien que no. Pero en este caso se agrega el factor Kosaku. Al final de cuentas es un japonés que ha crecido y vivido en Japón, y algo muy importante de su personaje es que, a pesar de que entiende la idea de Dios y la idea de que la hermana Ángela es una monja, no estaba completamente certero de todo lo que implicaba ser una monja. Hasta incluso él, cuando se siente rechazado por la hermana Ángela una primera vez, el entrenador le dice que no, o sea, que nunca habría tenido un futuro con ella porque es una monja, y obviamente una monja debe dedicarle su vida a Dios, y obviamente esa dedicación a Dios les impide tener o contraer matrimonio o incluso tener una pareja sentimental. Como ya saben, las monjas hacen ciertos votos de celibato y castidad. Pero obviamente algo que le da un plus a esta historia es que la hermana Ángela aún es una novicia, lo que significa que no ha tomado sus votos, lo que significa que como tal aún no está comprometida a cumplir los votos de las monjas. Y esto obviamente complejiza un poco más la trama, porque obviamente la hermana Ángela como personaje se pone varias trabas para no estar con Kosaku, a pesar de que le gustaría estar con Kosaku, y se puede ver porque ella misma duda, y ella misma en varios capítulos se puede ver pidiéndole señales a Dios para que pueda decirle qué hacer con respecto a sus sentimientos por Kosaku y con respecto a los sentimientos de Kosaku. Nos cierra la historia a que la única persona responsable de que esa relación pase o no es la hermana Ángela, y si al final de cuentas decide o no renunciar a hacer los votos de monja para poder estar con Kosaku, que, spoiler de la historia, sí lo hace. Y esto es algo muy interesante porque por debajo del agua, al final de cuentas, Rumiko deja entrever que Kosaku no está familiarizado con la religión católica ni con las prácticas de la religión católica, y por lo tanto se le dificulta pensar el por qué la hermana Ángela no puede estar con él, e incluso no llega a entender por qué ese extraño desprecio que tiene la Madre Superiora hacia él en algunos capítulos. Y algo que también me gusta mucho de One Pound Gospel, y que también la caracteriza como la única obra larga de Rumiko Takahashi que tiene algo así, es que en One Pound Gospel no hay rivales amorosos como tal, pero a pesar de eso seguimos viendo ciertos arcos argumentales donde se pueden ver celos de una u otra parte de los personajes. Como ya saben, del lado de Kosaku hay unos capítulos donde él se ve involucrado con una mujer que huye de su novio, y esto hace creer a la hermana Ángela múltiples veces que Kosaku está con esta mujer, a pesar de que Kosaku lo deja muy claro, solo está interesado en la hermana Ángela. Y por otro lado también está la trama donde la hermana Ángela es buscada por su tía, y su tía lo que busca es comprometerla con otro hombre. Y esto obviamente también causa ciertos estragos en Kosaku y en sus sentimientos hacia la hermana Ángela. Pero en general no hay rivales amorosos. El único rival o lo único que mantiene separados a Kosaku y a Ángela es el hecho de que Ángela es una novicia y es una monja, y ella está dedicada, y ella lo que quiere es dedicar su vida a Dios, a pesar de que dentro de la misma historia tiene varios momentos en donde ella misma se pregunta si eso es lo que debería hacer, y por alguna extraña razón siempre sucede algo que hace que Ángela crea que Dios le está mandando ciertas señales para que ignore los sentimientos de Hatanaka. Y vamos, es tomado como comedia, pero obviamente en el sentido de que ella es una monja, pues es básicamente lo que impide que ella abra sus sentimientos a Kosaku. En general, creo que es una de las obras que combina bastante bien la comedia con el romance, y además le agrega el punto de los deportes, porque hay que ser sinceros, creo que Rumiko investigó bastante bien sobre el box cuando escribió esta historia. Y entonces dentro de esta historia podemos ver varias terminología del boxeo que es explicada, y obviamente la hermana Ángela funciona como un tipo de símil de la audiencia
para que también la audiencia entienda por qué Kosaku tiene que cuidar su peso, por qué Kosaku no puede hacer esto u otro, o por qué quedó mal visto, por ejemplo, que vomitara en el ring. Entonces es bastante interesante cómo trata esta historia Rumiko Takahashi, y en lo personal a mí me gusta muchísimo. Pero como siempre, lo más importante es lo que tú opinas, lo que tú piensas, y como siempre, la caja de comentarios está abierta para todos. Algo que me gustaría saber esta vez en específico es si les gustaría ver más este tipo de reseñas, porque a ver, esto es una comunidad, no solamente soy yo hablándole a la cámara. Me interesa mucho saber lo que ustedes piensan, lo que ustedes opinan y lo que a ustedes les gustaría ver. Entonces, de momento, muchas gracias por ver este video. Si te gustó, dale a like. Si es la primera vez que te pasas por este canal, suscríbete. Y nos vemos en el siguiente video. Nos vemos. Bye bye.